Bueno, el estudio de esta semana, que es la lección 4 de Administrar para el Señor, se titula Las ofrendas para Jesús. Y como siempre estamos haciendo, tenemos que preguntarnos como verdaderos buscadores de la verdad, ¿cuáles son las verdaderas ofrendas para Dios y las verdaderas ofrendas para Jesús? Las verdaderas ofrendas para Dios y su Cordero, lo que ellos nos piden, no son las ofrendas que el ángel de la Odisea cree que Dios y su Cordero les piden. No son las ofrendas que nuestra lección dice que Dios nos pide. Y vamos a ver por qué. Esta falta de conocimiento del pueblo adventista, que fue anunciada en la profecía, es el resultado de aún no haber recuperado el conocimiento de la verdad echada por tierra, de no haber hecho el primer trabajo que Dios nos dio y de no conocer cuál es el verdadero evangelio, el evangelio del reino de Dios, cuál es el reino de Dios y cuál es la justicia del reino de Dios, lo que Jesús nos dijo que debíamos buscar en primer lugar. Y estamos en una condición similar a la que el pueblo de Israel se encontraba en tiempos de Isaías, como Dios le dice a Isaías. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo, porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Como Dios le mostró en Ajuay la visión de la manada pequeña, la pequeña Grey, ese también sería el estado del pueblo adventista antes que él preparara a sus mensajeros y los enviara, como Jesús envió a los discípulos a darles el alimento a tiempo a sus hermanos, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En Periodos Escritos, página 48 al 52, está esta visión. Dice el Enabí, las hambrientas ovejas que perecían por falta de alimento espiritual. ¿Y cuáles son las ovejas? El pueblo adventista. Y estaría pereciendo en este tiempo por falta de alimento espiritual. ¿Por qué? Porque no se lo estarían dando. Me fue tan penoso el espectáculo de las pobres almas moribundas por falta de la verdad presente, y el de algunos que, a pesar de profesar creerla, las dejaban morir. O sea, el pueblo adventista necesita conocer la verdad presente, porque en este tiempo estamos en la última generación que va a vivir en la tierra, y es urgente para el pueblo adventista la necesidad de llegar a conocer la verdad presente, porque es protagonista de esta última generación. Ahora, ¿cuál es ese alimento espiritual? Como dice la Huay, es la verdad presente para el pueblo adventista, como en el tiempo de Jesús era la verdad presente para el pueblo judío. Y una de las cosas que notamos de forma inmediata, y tenemos que decirlo porque Dios nos manda a tocar trompetensión y nos manda a hacer la obra del profeta Elías, es que en nuestra iglesia se está invocando el nombre de Baal y se está dejando de lado el nombre de Jehová. Lo primero que notamos al empezar a estudiar nuestra lección es que los autores de la lección hablan de la ofrenda y la adoración y no hacen lo que Dios pide. No hacen lo que dicen los versículos que ellos citan, empezando por el versículo de memoria, donde ahí se nos llama a invocar el nombre de Jehová. Y no dan a Jehová la ofrenda que él pide. Y en su lugar invocan el nombre de Baal, porque eso es lo que está sucediendo en nuestro medio. Fíjense, ¿qué dice el Salmo 116, versículos 12 al 14? ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. ¿Cómo? Invocando su nombre. Porque así le damos gloria al nombre de Dios. Ahora, ¿pero qué aparece en nuestra lección? Este pasaje, que no es de la Biblia original, sino es de una Biblia ecuménica, que dice así: ¿qué pagaré al Señor por todos sus beneficios para mí, hacia mí? Levantaré la copa de salvación e invocaré el nombre del Señor. Ahora cumpliré mis votos al Señor ante todo su pueblo. ¿Y quién se tomó la atribución de cambiar la palabra de Dios y eliminar el nombre de Dios y poner el Señor? Obviamente no es un siervo de Dios. Y para no invocar el nombre de Jehová, los autores de la lección usan una versión ecuménica de la Biblia, de la cual los traductores ecuménicos, guiados por los sacerdotes de Baal, han quitado el nombre de Dios y en su lugar han puesto el nombre genérico de los dioses de la Gran Babilonia, el Señor en castellano o Baal en hebreo, el nombre que invocaban los sacerdotes de Baal a los que enfrentó Elías.
Fíjense, la palabra Baal, la palabra hebrea 1167 del diccionario Strong, ¿qué significa? Maestro, esposo, dueño o poseedor, señor. Cuando hay quien habla de su Baal está hablando de su señor. Y cuando habla de sus Baales, está hablando de sus señores. Y en el tiempo de Elías, fíjense, leemos en 1 Reyes 18, 26, 29, el que hicieron los sacerdotes de Baal, y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no hubo ninguna voz ni quien respondiese ni escuchase. Ahora, pero fíjense que la palabra Baal no fue traducida. Pero si tradujéramos la palabra de Baal, ahí tendría que aparecer Señor, respóndenos. Y eso es lo que aparece en nuestras Biblias, tanto en las bocas de los profetas de Baal como en los siervos de Dios, porque se mezcla todo. Como la palabra hebrea Baal significa amo, dueño y señor, si también traducimos al castellano la palabra hebrea Baal, el texto de 1 Reyes 18, 26 al 29 dice que los sacerdotes de Baal invocaron el nombre del Señor desde la mañana hasta el mediodía. ¿Pero a quién invocaban? A Baal, al Señor. Como vemos, en la Biblia ecuménica, al reemplazarse el nombre de Dios, Yahvé o Jehová, por el Señor, por Baal, desaparece la diferencia entre Jehová y Baal. Y el que invoca al Señor termina invocando a Baal, como lo hacían los sacerdotes de Baal en el tiempo de Elías. ¿Qué pagaré al Señor? Invocaré el nombre del Señor. Ahora cumpliré mis votos al Señor, a Baal. Y ya no es más la Biblia de Jehová. ¿Qué pagan a Jehová los autores de esta lección? Aunque lo hagan en su ignorancia, como ángeles de la Odisea, podemos ver que niegan el nombre de Jehová y hacen lo contrario a lo que Dios pide. No invocan el nombre de Jehová. Y se niegan a dar gloria a su nombre, como la profecía de Malaquías lo anunciaba, como pasó en medio del pueblo de Israel y está pasando en medio del pueblo adventista. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Sí, pues yo soy padre. ¿Dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? ¿Cumple los votos de Jehová? No. Están tomando el nombre de Jehová como algo vano, sin importancia, como lo hacen los sacerdotes de Baal. Y eso estaba pasando en el pueblo de Israel también, como leemos en Malaquías 2 del 1 al 8. Ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones. Y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. Y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, porque era parte del pacto de Dios con la tribu de Leví. Y ellos tenían que poner el nombre de Dios sobre el pueblo para que Dios pudiera bendecirlo. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Un mensaje claro y directo. Por eso él dice, tendría que mandar al profeta Elías a su pueblo, como dice Malaquías 3:16. Entonces los que temían a Jehová, los siervos fieles que temían a Jehová, hablaron a sus compañeros. Y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Porque es muy importante para el pueblo invocar el nombre de Jehová, porque le permite a Jehová responderle. ¿Cuál es la consecuencia? Nuestros ministros no pueden recibir las bendiciones prometidas por Dios a los que invocan y dan gloria a su nombre, como lo hacían los miembros de la iglesia primitiva, que elevaban la bandera un blanco puro que Dios le dio al pueblo adventista. Porque al mostrarle a Jehová cuál era la fe de la iglesia primitiva, cuál era la bandera que elevaban, nos mostró a nosotros cuál es nuestra bandera, cuál tiene que ser nuestra bandera.
Y ella lo escribió claramente en primeros escritos. Esto me fue presentado de la siguiente manera. Una gran compañía de idólatras paganos llevaba una bandera negra, sobre la cual se veían figuras del sol, la luna y las estrellas, las imágenes de sus dioses, en las que siempre aparecen las figuras del sol, la luna y las estrellas. Esta compañía parecía feroz y airada. Se mostró luego otra compañía que llevaba una bandera de un blanco puro, sobre la cual estaba escrito pureza y santidad a Jehová. Y el que tiene la fe de la iglesia primitiva tiene que elevar esta bandera. Pureza y santidad a Jehová, y tiene que confesar que Jehová es su Dios. Entonces había muchos que arriaban la bandera y se unían con los paganos. Eso es lo que pasó en el tiempo de la apostasía, cuando Constantino sedujo a los apóstatas. ¿Y qué hicieron? Se unieron con los paganos bajo la bandera negra, elevaron la bandera negra con las imágenes del sol, la luna y las estrellas, los dioses de Roma, para perseguir a los que llevaban la blanca. Entonces, y nosotros podemos ver claramente la historia cuál es la bandera negra. Porque en el edicto de Tesalónica, Roma elevó al Dios la Trinidad para empezar a perseguir al que no lo adoraba, porque esa es la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Y persiguieron a los que adoraban a Jehová, al pueblo que conocía a su Dios. ¿Y cuál es la promesa de Dios? Número 6:27. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, como dice Jehová el 2:32 y como cita Pedro en su primer sermón y cita a Pablo en Romanos 10. Porque todos ellos confesaban que Jesucristo es Jehová el Señor e invocaban el nombre de Jehová. Y eso es importante. Por eso Dios nos enviaría al profeta Elías. Porque nuestros dirigentes, buscando la amistad de las iglesias caídas, se negarían a invocar el nombre de Dios y buscarían un acuerdo ecuménico. Vamos a analizar lo que es nuestra lección, y es triste, pero tenemos que decirlo, porque está llena de errores conceptuales, contrarios a la palabra de Dios sobre la ofrenda. En nuestro estudio esta semana, en primer lugar, vamos a analizar y diferenciar claramente los conceptos bíblicos de los conceptos erróneos que aparecen en nuestra lección. Primer concepto. Las ofrendas por el pecado eran dadas en respuestas a la gracia de Dios. El pueblo de Dios, dice la lección del sábado 21 de enero, daba diferentes tipos de ofrendas, como las ofrendas por el pecado, dadas en respuesta a la gracia de Dios. Y no era así. O sea, Dios es muy claro en eso. Ahora, esta declaración da a entender que las ofrendas por el pecado eran llevadas a Dios en agradecimiento por su gracia, que eran un presente llevado a Dios. Y esta afirmación no es correcta. Esto es lo que sucedía en los templos de Baal y sigue sucediendo ahora en los templos que Baal tiene en la Gran Babilonia, al que sus adoradores le llevan ofrendas en agradecimiento por sus favores, entre ellos el perdón de sus pecados, u ofrendas para que Baal les dé sus favores. Pero esto no es así en la Biblia, y es muy claro. Y es triste que en nuestra lección se refleje lo que pide Baal y no lo que pide Jehová. Ahora, como Dios se lo explicó claramente a su pueblo, las ofrendas que se sacrificaban en el santuario no eran un presente para él, no era un presente para Jehová, no eran una ofrenda a Jehová. Desde que Dios sacó a Adán y a Eva del Edén, eran ofrendas simbólicas, simbolizaban lo que Dios debería hacer en el futuro por perdonar gratuitamente sus pecados, y eran necesarias para que sus pecados fueran quitados de ellos y fueran trasladados a su santuario, para que Dios los cargara sobre sí mismo y se hiciera responsable de pagar por ellos. Simbolizaban el costo que tendría que pagar Dios mismo por perdonar gratuitamente sus pecados, para que el santuario pudiera ser purificado, porque Él cargaba los pecados perdonados y tenía que pagar. Era un símbolo del amor de Dios por su pueblo, y Él lo dice claramente. Isaías 43, 23 al 25. Dice, no me trajiste a mí los animales de tus holocaustos, ni a mí me honraste con tus sacrificios. No te hice servir con ofrenda, ni te hice fatigar con incienso. No compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios, sino pusiste sobre mí la carga de tus pecados, me fatigaste con tus maldades. Eso es lo que pasaba. No eran ofrendas para Dios. Eran
las ofrendas necesarias para que el pecador pudiera ser perdonado y Dios cargara sus pecados y se hiciera responsable de pagar por ellos. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Y como consecuencia, Jehová tendría que ser juzgado y tendría que pagar, como dice Isaías 5:16. Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio y el Dios santo será santificado con justicia. Ahora, ¿cuál era la justicia de Dios? ¿Cómo sería purificado el santuario de los pecados perdonados? ¿Cómo Dios llegaría a ser justo? ¿Cuál sería su justicia? Y su justicia sería la sangre del macho cabrío sobre el que cae la suerte por Jehová. El macho cabrío que representa a Jehová, porque Jehová debería hacerse hombre para pagar por nuestros pecados. Como leemos en Levítico 16, del 8 al 9. Y echará suerte Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y hará traer Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová y lo ofrecerá en expiación. ¿Por qué? Porque de otro modo no se podrían perdonar los pecados de ignorancia del pueblo en el día de la expiación y el santuario no podría ser purificado. Ahora, ¿quién sería ese cordero, ese macho cabrío? Sería Dios mismo. Como dice Isaías 7:14, que la Virgen concebiría y daría a luz un hijo y llamaría su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Ese cordero es Dios mismo hecho hombre. Y en Isaías 9:6 se nos anuncia que su nombre sería Dios fuerte, Padre eterno. Él sería el príncipe de paz. Entonces, ¿quién sería el macho cabrío que moriría por nosotros? El Dios fuerte, el Padre eterno, el que perdona nuestros pecados. Él moriría para pagar la deuda asumida para que nosotros pudiéramos vivir. Y como dice la profecía de Jeremías 23, 5 y 6, Dios levantaría a David renuevo justo. Y los que lo conocieran, ¿cómo lo llamarían? Jehová. Por eso la bandera de la iglesia primitiva de un blanco puro, por eso se santidad Jehová. Y lo llamarían Jehová. Y así llamaban los discípulos a Jesús, justicia nuestra. Porque como dice Isaías 47:4, nuestro Redentor, ¿quién es? Es Jehová de los ejércitos, ese es su nombre, el Santo de Israel. Ahora, que el verdadero Mesías es Jehová el Señor lo sabían los miembros de la iglesia primitiva que elevaban la bandera de un blanco puro, como lo sabrán los adventistas que eleven la misma bandera. Y no eleven la bandera negra los paganos, adorando a la abominación desoladora, como la bestia y el falso profeta. Y esa es la obra de Elías, mostrarles la diferencia entre Jehová y Baal. Y como dice Pablo, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Quién? El Dios de Israel. El único Dios verdadero. Justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Ahora, ¿quién se hizo hombre para poder morir por nosotros? Como dice el autor de Hebreos, el testador, el que había hecho la promesa, Jehová, el Dios de Israel, que por amor a su esposa dio su vida para redimirla. Hebreos 9, 16 y 17, porque donde hay testamento, donde hay promesa, es necesario que intervenga la muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Tenía que morir. Y como dice Pablo en Efesios 5, del 25 al 27, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Como dice en Isaías 54:5, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor. ¿Quién redimió a su pueblo? Jehová, el Santo Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Y a Él tenemos que adorarlo, y solamente a Él. Por eso es claro, lo que dice nuestra acción es un error. Las ofrendas por el pecado no eran una ofrenda para Dios, era un presente para Dios. Y Él mismo lo explica en su palabra. Y el segundo
punto que es erróneo es que se afirma que con nuestras ofrendas le pagamos a Dios. Lunes 23 de enero. ¿Cómo podríamos pagar a Dios por todas las bendiciones a nuestro favor? Y ahora bien, dos proposiciones contradictorias. Es que nunca podríamos, sencillamente. Ahora, ¿pero cómo le pagamos? Dice, parece que lo mejor que podemos hacer es ser generosos por la causa de Dios y ayudar a nuestros semejantes. De ese modo le pagamos a Dios. Cuando Jesús envió a sus discípulos en un viaje misionero, les dijo, de gracia recibieron, den de gracia. Y acá se usa la palabra de Jesús para un propósito distinto del que los usó. Esto es lo que creen que deben hacer los adoradores de Baal, que creen que Baal tiene una balanza en la que mide sus ofrendas para ver si alcanzan para pagar sus deudas. Pero acuérdense que hay dos balanzas. En una balanza se ponen las deudas de los pecadores y en el otro lado los méritos. Y que se pueden comprar los méritos. O dando ofrendas, se aumentan los méritos que se ponen en el otro platillo. Y esto no es bíblico, no es cristiano. Esto es babilónico, no es este concepto, no es bíblico. En Mateo 10, cuando Jesús instruye a sus discípulos y al mismo tiempo a los siervos fieles de la última generación a dar de gracia, porque de gracia habían recibido gratuitamente, los está instruyendo a darles el verdadero alimento a tiempo a sus hermanos, no plata. El alimento que de gracia él mismo les había dado y que no estaban recibiendo de los sacerdotes de su pueblo. Si de gracia habían recibido, ¿tenían alguna deuda que pagar a Jesús? No. Ahora, pero tenía que hacerlo de gracia, por amor, como Jesús lo había hecho con ellos. Y leemos en Mateo 10, 5 al 8. A estos dos envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por caminos gentiles no vayáis, y en ciudades de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. ¿Qué tenían que dar? ¿Plata? No. ¿Ofrendas? No. ¿Qué tenían que darles? El verdadero alimento a tiempo a sus hermanos. Por eso tenían que ir primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Porque como vamos a ver, a ellos se les iba a acabar el tiempo de gracia primero. Como lo hacía Jesús, como deberían hacerlo los siervos fieles, debían hacerlo por amor a sus hermanos. Por eso Jesús no les dio ni plata ni oro a sus discípulos, que como él eran pobres en bienes materiales y solo se preocupaban por la salvación de sus hermanos. Y aquí tenemos el ejemplo de Pedro y Juan cuando se encontraron con el paralítico, Hechos 3, 5 al 8. Entonces, él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo, a ver qué le iban a dar. Mas Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha lo levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y es lo mismo que nos pide a nosotros. Nos pide que busquemos el reino de Dios, su justicia, y después, ¿qué tenemos que darle a nuestros hermanos? Predicarles el evangelio del reino, para que también puedan ser hechos parte del reino de Dios y tener la justicia de Dios en sus corazones. Lo que ellos tenían es lo que nosotros necesitamos llegar a tener para ser verdaderamente ricos, para poder llegar a tener tesoros en el cielo. Y el tercer concepto falso, y tenemos que decirlo, porque aparece en nuestra lección, es que dar nuestro dinero fortalece nuestro amor. Lección del domingo 22 de enero. Cuando entregamos nuestro dinero a Jesús, en realidad esto fortalece nuestro amor por Él y por los demás. Ahora, fíjense que es algo interesante. Jesús no nos pide que le entreguemos nuestro dinero. No nos pide dinero, nos pide otra cosa. Nos pide que busquemos el reino de Dios y su justicia. Jesús nunca pidió dinero. Los discípulos no pidieron dinero. ¿Qué pedían? Que las personas creyeran y se bautizaran y recibieran el reino de Dios.
Y el dar nuestro dinero a la iglesia o a los pobres no fortalece nuestro amor. Las obras no perfeccionan al hombre. Y eso es muy claro en la palabra de Dios. Y el ángel de la Odisea da diezmos y ofrendas, pero eso no los cambia. Al contrario, con eso lo engañan porque está engañado y se cree rico. Y probablemente una de las causas de su riqueza es porque cree que es fiel con los diezmos y ofrendas. ¿Por qué? Porque nuestra lección lo dice. Fíjense, la lección del domingo 22 de enero dice lo siguiente: las ofrendas son una evidencia de nuestra voluntad de sacrificarnos por Dios. Y termina diciendo este párrafo: las ofrendas generosas ayudan a revelar e incluso fortalecer ese amor. Y esto es antibíblico porque las ofrendas generosas no necesariamente revelan amor ni fortalecen el amor. Y la lección del lunes 23 de enero leemos: nuestras ofrendas contribuyen al desarrollo de un carácter semejante al de Cristo. De ese modo cambiamos del egoísmo al amor. Y es increíble, pero cuando leemos la palabra de Dios es obvio que nuestras ofrendas no contribuyen al desarrollo de un carácter semejante al de Cristo. No cambian el egoísmo por el amor. No somos perfeccionados por las obras de caridad. Jesús y los apóstoles son muy claros al mostrarnos que estos conceptos son erróneos. Como Jesús lo dice, el hombre malo, el hombre que no tiene escrita la ley de Dios en su mente y en su corazón, aunque dé constantemente ofrendas, no puede llegar a amar, no puede llegar a dar buenos frutos. Como leemos Mateo 7:18. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. ¿Puede? No, no puede. ¿Los frutos que da lo perfeccionan? No, no. Mateo 12:35, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Y ese mal tesoro no puede ser cambiado por el hombre, solo Dios puede cambiarlo. El hombre malo, aunque no tenga amor, puede dar ofrendas, puede vender todo lo que tiene y darlo a los pobres, como le pide nuestra lección. E incluso puede llegar a entregar su cuerpo para ser quemado, pero eso no lo va a cambiar. Por hacerlo, no va a llegar a tener amor. Como decía Pablo, de nada le sirve. Y eso es claro. Y el que dice lo contrario está engañando a nuestros hermanos. Fíjense, 1 Corintios 13, 1 al 13. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladados a los montes, y no tengo amor, nada soy. Fíjense, porque podemos conocer la profecía, porque Satanás y los demonios las conocen y tiemblan. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, puedo hacerlo, sí, y no tengo amor, de nada me sirve. Ahora, ¿sirve dar bienes? ¿Sirve? ¿Eso aumenta nuestro amor? ¿Nos transforma en imagen de Jesús como mi selección? No, de nada sirve. La única forma en la que podemos llegar a tener amor en nuestros corazones y llegar a ser árboles buenos es que busquemos, encontremos y entremos al reino de Dios, para que Dios derrame su amor en nuestros corazones, oro respirando fuego, y lleguemos a ser sus hijos y a reflejar plenamente la imagen de Jesús, la imagen de Dios, porque esa es la promesa del Evangelio del reino de Dios. Como dice Pablo en Romanos 5, versículos 1 y 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Esa es la esperanza. Y después el versículo 5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Eso es lo que necesitamos. Eso no lo hace una ofrenda. Lo hace Dios mismo. ¿A quiénes? A los que buscan su reino. A los que buscan el reino de Dios y su justicia. Y desean que Dios, por gracia, por misericordia, les dé este regalo. Y esa era la esperanza de la iglesia primitiva.
como dice Pablo en Romanos 8, 28 al 30, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. ¿Por qué? Porque a todos los que Él llama, los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea, estamos predestinados para ser hechos por Dios a imagen de Jesús, para que seamos como Jesús, para que tengamos su nombre y el nombre del Cordero escrito en la frente. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Porque es la obra de Dios. Y el único puede hacerlo Él. Y es por gracia. Y es gratis. Simplemente tenemos que tener hambre y sed de justicia. Y como dice Juan en 1 Juan 3, 1 y 14, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. ¿Qué amor nos dio? Su amor, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. ¿Por qué dimos ofrendas? ¿Ahora amamos? No. Porque Dios nos dio su amor. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Y por eso Jesús en Apocalipsis nos dice a nosotros, al ángel de la Odisea, al pueblo de la iglesia remanente, que estaría en una triste condición. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico. ¿Y con qué lo compro? Sin dinero y sin precio. Es un regalo. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Ahora, ¿qué pasa si nosotros creemos lo que dice nuestra lección? ¿Qué diferencia hay entre un adventista y un católico? Nada, creerían lo mismo. Porque es la doctrina católica, no es doctrina bíblica. Y entonces, cuando Jesús comparáramos, solo entonces, fíjense, cuando tuviéramos el amor de Dios en nuestros corazones, nuestras ofrendas y el dar nuestras vidas por nuestros hermanos van a ser el fruto de nuestro amor, del amor de Dios, el fruto de un árbol bueno. ¿Por qué viene primero eso? Necesitamos eso primero. Como leemos en 1 Juan 3, 16 y 17. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿Pero por qué? Por amor a los hermanos, no porque es una obligación. Y dice una cosa práctica, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Puede morar el amor de Dios en el corazón de alguien que ve a un hermano y cierra contra él su corazón? No, ahí no está el amor de Dios. Si mora el amor de Dios, ahí ese hermano va a estar dispuesto a dar todo para satisfacer las necesidades de sus hermanos. Esa es la diferencia. Y por supuesto no va a ser un sacrificio, porque lo va a hacer por amor, eso va a ser el deseo de su corazón. Eso hará que, como todos los que buscan y encuentran en primer lugar el reino de Dios y su justicia, estemos dispuestos a dar todo lo que tenemos para salvar a nuestros hermanos. Como leemos en Apocalipsis 12, el 10 al 11. Entonces oí una gran voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Y eso cuándo ocurrió? En Pentecostés del año 31. Ahora, ¿y qué pasó con los que entraron al reino de Dios y nacieron de Dios? Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Por qué? Porque el amor de Dios estaba en el corazón de ellos, y por salvar a sus hermanos, menospreciaron sus vidas hasta la muerte por amor a ellos, como Jesús, siguiendo las pisadas de Jesús. El cuarto concepto erróneo, y están todos relacionados, es que nuestra lección dice que dar nuestro dinero demuestra nuestro amor, y eso es falso. La oración y la limosna están íntimamente unidas y demuestran nuestro amor a Dios y a nuestros semejantes. Los dos grandes principios de la ley de Dios: amarás al Señor tu Dios, a Jehová tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con todo tu entendimiento,
y a tu prójimo como a ti mismo. El primero, el amor a Dios, se revela en la oración. El segundo, el amor al prójimo, en los donativos. Y no es así. No en los donativos de plata. Eso no es amor. Decir que los donativos demuestran nuestro amor parece ser una estrategia para obtener donaciones del frasco grande, como ellos lo citan en la lección del jueves. Proyectos especiales, ofrendas de frascos. La mayoría de sus ofrendas o contribuciones del frasquito, de sus activos líquidos. Esto es lo que tienen en su cuenta corriente o en la billetera. Pero cuando alguien realmente se entusiasma con algo, dale el frasco grande. ¿Y cuál es el frasco grande? Se necesita verdadero amor y compromiso para ofrendarte el frasco grande de nuestras inversiones. ¿Qué están buscando? El frasco grande. Pero eso no es lo que buscaba Jesús. Se demuestra el verdadero amor a nuestros semejantes en los donativos, en el tamaño de nuestros donativos, en que los donativos provienen del frasco grande. Y la respuesta es clara, no. El verdadero amor solo se revela en los que tienen un carácter semejante al de Cristo. Aunque demos todo lo que tenemos en el frasco grande, aunque no sacrifiquemos y demos todos nuestros bienes, como lo hicieron muchos hombres, creyendo que de ese modo compraban la salvación, porque eso les enseñaba Roma que tenían que hacer. Eso no implica que tengamos amor a Dios ni amor a nuestros semejantes, como dice Pablo. Si repartís todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Y eso es importante que lo entendamos. Y otro error conceptual, que es importante dar con sacrificio. Y acá se toma el ejemplo de Bernabé, como si Bernabé se hubiera sacrificado. La obra y las actividades de Bernabé se mencionan 28 veces en el Nuevo Testamento. Lo conocemos principalmente como compañero del apóstol Pablo y como gran misionero. Pero el fundamento de todo esto se establece en el primer pasaje donde se lo menciona, en Hechos 4, 36 y 37. Leemos acerca de su entrega, verdaderamente una ofrenda del frasco grande. Qué poderoso ejemplo de las palabras de Cristo, porque donde esté vuestro tesoro, el tesoro de ustedes, allí estará también su corazón. Mateo 6, 21. Y de vuelta se distorsionan las palabras de Jesús, porque Jesús está diciendo, no se puede servir a Dios y a las riquezas. Y terminan preguntando, ¿por qué dar con sacrificio es tan importante para los que dan como para los que reciben? ¿Es importante el sacrificio? ¿Dar con sacrificio? A ver, si me duele dar, justamente al esforzarme a dar estoy haciendo sacrificio, de eso se trata el sacrificio. Pero Dios no nos pide sacrificios. Dios nos pide que le demos nuestro corazón para que Él pueda restaurarnos a su imagen y después, como Jesús, hagamos lo que es conforme a nuestro corazón, el deseo de nuestro corazón, y demos con gozo, alegremente. Jeremías 9:24 dice lo siguiente, mas alábase en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Qué cosa? Misericordia, juicio y justicia. Y Oseas 6:6 dice, porque misericordia quiero y no sacrificio. No quiere ningún sacrificio Dios, quiere misericordia y conocimiento de Dios más que holocaustos. Por eso Jesús le dijo a los fariseos, y pues si aprendés lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. ¿Qué significa? ¿Por qué no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento? ¿Para qué? Para que puedan tener misericordia. Y en Salmos 48 está la profecía de cómo actuaría el Mesías. ¿Y qué haría él? Me complazco en hacer tu voluntad. Oh Dios mío, es un placer hacer tu voluntad. Oh Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué se complacía? ¿Era un sacrificio? No. Y tu ley está en medio de mi corazón, o sea, guardar la ley de Dios, seguir el camino que Dios le establecía, sería un placer para todo el que tuviera la ley de Dios escrita en la mente y el corazón.
Y los hermanos de Jesús también se complacerían en hacer la voluntad de Dios. No se sacrificarían para hacer la voluntad de Dios, porque Dios no quiere sacrificio, quiere misericordia, quiere que actuemos con misericordia. Y por eso Pablo en 2 Corintios 9, 7 al 8 dice lo siguiente: cada uno dé como propuso en su corazón, de acuerdo a su deseo, no haga sacrificio, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Y quién es el dador alegre? El que da de acuerdo a su corazón y que se goza en dar. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. ¿Por qué? Como dice en Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, el Hijo de Dios, el que tiene el amor de Dios en el corazón, ¿qué va a hacer? Se va a complacer en hacer la voluntad de Dios, se va a complacer en ayudar a sus hermanos. No va a hacer ningún sacrificio. ¿Por qué? Porque se va a complacer en hacerlo. Y esto es lo que podemos ver que sucedía con Bernabé y con todos los miembros de la iglesia primitiva. En ese tiempo, en el que todos los miembros eran ministros de Dios y parte del reino de Dios, no había diezmos en la iglesia y las ofrendas tenían un uso diferente al que se les da en nuestros días. ¿Cuál era el uso? Satisfacer las necesidades de todos los hermanos. O sea, no había una estructura como la de Roma a la que había que mantener. La iglesia eran los hermanos. No había iglesia y laicos. La iglesia eran los laicos. Y las ofrendas eran para ¿quiénes? Para los que nosotros llamamos laicos, porque todos eran ministros de Dios. Y esto lo leemos en Hechos 4. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común, porque eran hijos de Dios. ¿Y qué buscaban? El reino de Dios. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado. Porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Eran todos ministros, todos tenían todo en común, porque Dios lo ponía en su corazón. Y no había necesidad en la iglesia. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles, como hacían todos. Y eso no era un sacrificio. ¿Se sacrificó Bernabé? No, porque eso es lo que tenía en su corazón. Lo hacía por amor. Y no solamente dejaban sus propiedades, sino que todo su tiempo lo dedicaban a salvar a sus hermanos, porque eso hacían todos los miembros de la iglesia primitiva. Todos eran ministros de Dios. Y ese no era un sacrificio, como dice nuestra tradición, era amor, era el resultado de haber nacido de Dios. Entonces ahora vamos a tratar de, después de ver estos conceptos erróneos que hay que mostrar claramente cuál es la diferencia entre la verdad y el error, vamos a tratar de ver, y lo vamos a empezar a hacer ahora y vamos a ir viéndolo durante todo el trimestre, qué debemos y qué no debemos hacer. Porque esa es la pregunta. Cuando empezamos a darnos cuenta de las diferencias que existen entre cómo está organizada y funciona actualmente la iglesia adventista y cómo estaba organizada y funcionaba la iglesia primitiva, que es el modelo que nos muestra cómo debería haber llegado a estar organizada y a funcionar la iglesia adventista cuando recuperara el conocimiento de la verdad echada por tierra. Porque si recuperamos el conocimiento y teníamos la fe y la piedad de la iglesia primitiva, en la iglesia adventista se tenía que llegar a ver lo mismo. Pero no se ve, porque llevamos la condición del ángel de la Odisea, pero se va a ver en medio de los siervos fieles y en medio de los 144.000 sellados. Y además, incluso vemos las diferencias que existen entre cómo se organizaba y funcionaba la iglesia adventista en sus comienzos y cómo funciona ahora. ¿Y qué hacemos?
Y siguiendo las instrucciones de Dios nos preguntamos, ¿qué debemos hacer y qué no debemos hacer al respecto? ¿No? Porque uno lo ve. Ahora, ¿qué nos manda a hacer Dios? ¿No? Un siervo fiel siempre sigue las instrucciones de Dios y hace su voluntad, no la suya. Y para poder hacerlo, debe conocerlas, debe conocer qué cosas, las instrucciones de Dios y su voluntad. Y eso es lo que hace un siervo fiel, en todos los aspectos, en todo lo que hace. ¿Mm? Porque una cosa es que veamos lo que está pasando y actuemos por nuestra cuenta pensando que lo que hacemos está bien. Y otra cosa son las instrucciones de Dios. Y un siervo de Dios quiere ser fiel a Dios y quiere seguir las instrucciones de Dios. Y por eso, lo primero que tenemos que observar es la enseñanza y el ejemplo que nos dejó Jesús. Y vamos a tratar de desarrollar esto durante todo el trimestre. Jesús veía lo que estaba sucediendo en medio de su iglesia y en la casa de su padre. Veía cómo los sacerdotes y maestros de la ley se habían apartado del camino que Dios les había indicado que debían seguir. Estaban en la apostasía y haciendo la voluntad de su padre, y antes de morir, actuó del siguiente modo. ¿Qué hizo Jesús? Empezó a predicar la verdad presente al pueblo, a los sacerdotes y a los maestros de la ley, a todos. Empezó a predicar el anuncio de las profecías sobre el inminente establecimiento del reino de Dios, la obra que los que habían sido encargados por Dios de hacer, porque tenían que hacer esto, no estaban haciendo. Y además enseñó por parábolas el Evangelio del Reino y anunció simbólicamente lo que sucedería en el futuro con el reino de Dios, haciendo énfasis en el paralelo que existe entre las profecías sobre la última generación de los judíos que vivirían en Jerusalén antes que fuera destruida y las profecías sobre la última generación de la iglesia remanente, porque eso es lo que generalmente Jesús hacía un paralelo entre su pueblo, el pueblo de sus días, sobre los que iba a finalizar el tiempo de la gracia, como ladrón en la noche, y las profecías sobre nosotros, los que vivimos en la última generación, sobre los cuales también va a llegar el fin de la gracia como ladrón en la noche. Y preparó a sus discípulos, como prepararía a los siervos fieles de la última generación, el hombre de la escobilla, y los envió a darles el alimento a tiempo a las ovejas perdidas en la casa de Israel, a predicarles: el reino de los cielos se ha acercado. Y Jesús guardó y enseñó al pueblo a guardar la ley y los profetas. No se apartó en una jota ni un tilde de la ley de Moisés, porque él tenía que guardar la ley, tenía que ser una oveja sin mancha que hubiera guardado la ley. Y como lo hizo Juan, amonestó a los dirigentes de su pueblo, ¿no? Como hizo Juan el Bautista, amonestó a los dirigentes de su pueblo que estaban en apostasía y los llamó al arrepentimiento, a hacer la voluntad de Dios, mientras la puerta estaba aún abierta, y les advirtió que cuando él muriera, su casa, el templo de Jerusalén, sería dejado desierto, porque dejaría de ser el lugar del santuario de Dios. Y este es uno de los primeros hitos que podemos observar que sucedieron. Cuando Jesús murió y el velo del templo se rasgó de arriba abajo y la presencia de Dios se retiró del templo de Jerusalén. Pero no se retiró de Jerusalén, porque no había acabado el tiempo de gracia para el pueblo de Jerusalén. Y después de su muerte y resurrección, cuando se apareció a sus discípulos, les abrió el entendimiento a sus discípulos para que comprendiesen las Escrituras, y durante 40 días les explicó el significado de la verdad presente de las profecías sobre, primero, el Mesías, mostrándoles todo lo que estaba escrito de él en la ley, los salmos y los profetas, mostrándonos a nosotros cómo deberíamos buscar encontrar la puerta abierta, porque el verdadero Jesús es la puerta verdadera y tendríamos que buscarla y encontrarla. ¿Cómo? Entendiendo todo lo que dice de él la ley, los salmos y los profetas. Y de ese modo podríamos diferenciar claramente a la puerta estrecha de la puerta ancha, al camino angosto del camino espacioso que lleva a la perdición, al verdadero Jesús, al verdadero Mesías, del anticristo, el falso Jesús, que es parte de la falsa roca que son dioses. Y le explicó el Evangelio del Reino de Dios, lo que era, lo que iban a vivir
¿Y cuál sería el Espíritu Santo la promesa que recibirían? Y una vez que sembró la semilla del reino, se fue. Porque ya estaba sembrada la semilla y ahora tenía que derramar la lluvia. Y en Pentecostés Jesús derramó sobre ellos el Espíritu Santo de la promesa. Vino a ellos el reino de Dios, nacieron de Dios y salieron a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel para, como siervos fieles, darles el verdadero alimento a tiempo, para que ellas también pudieran entrar al reino de Dios. Y empezó el llamado al pueblo de Jerusalén a entrar al reino de Dios a tiempo. Y lo interesante de esto es que la religión de los discípulos no había cambiado. Seguían siendo judíos e iban al templo de Jerusalén y a las sinagogas judías, a sus iglesias, a cumplir la misión que Jesús les había encomendado. Y lo seguirían haciendo hasta llegar a ver a Jerusalén rodeada de ejércitos, ¿no? La señal que les indicaría que se había cerrado la puerta de la gracia para los judíos de Jerusalén que habrían oído el llamado de Dios y no habrían querido entrar en su reino. Y esta es una gran diferencia, porque generalmente se ve a la religión judía como diferente de la religión, entre comillas, cristiana. Porque eso empezó a pasar cuando Roma creó el cristianismo católico, que no tiene nada que ver con la religión de Israel, ni con el Dios de Israel. Entonces, ese cristianismo es otra religión, pero la religión de los discípulos no había cambiado, era la misma, solo que habían entendido las profecías del Evangelio del Reino de Dios y estaban recibiendo las promesas que Dios había prometido a su pueblo en la ley de Moisés. Pero ¿qué pasó? Y entonces la iglesia judía, el pueblo judío empezó a dividirse en dos partes, como se va a dividir el pueblo adventista. Y esto es muy interesante verlo. Estaban los judíos verdaderos, como dice Pablo, en los que se cumplían las promesas del pacto de Dios con Israel, porque entraban al reino de Dios, nacían de Dios y además de estar circuncidados en la carne, eran circuncidados por Dios en el corazón. Y estaban otros judíos, ¿cuáles? Los judíos nominales, los que eran parte de la nación judía, ¿no? Que estaban circuncidados en la carne, pero no querían entrar al reino de Dios y no recibían las promesas del pacto de Dios con Israel. No eran circuncidados por Dios en el corazón. Esa era la diferencia entre los judíos verdaderos y los judíos nominales. ¿Y cuál es la promesa de Dios? Deuteronomio 36. Y circuncidará a Jehová tu Dios tu corazón, es parte de la ley de Moisés, y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas, a fin de que pases de muerte a vida. Y Pablo en Romanos 2, 28 y 29 dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces, ¿quién era judío realmente? Los judíos, que además eran circuncidados en el corazón, y los gentiles, que eran circuncidados por Dios en el corazón, que eran verdaderos judíos, porque esa es la promesa del pacto. Ahora, en estos dos grupos se empezaron a ver diferentes frutos, ¿no? Los judíos nominales, el tipo de los adventistas nominales, empezaron a perseguir a los judíos nacidos de Dios, que son el tipo de los siervos fieles que van a recibir el sello de Dios, para impedir que les diera alimento a tiempo a sus hermanos. Y esto se debía a su falta de conocimiento, como Jesús lo había anunciado en Juan 16, 1 al 4. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo, os expulsarán de las sinagogas. ¿De dónde? De sus iglesias. Porque los judíos cristianos seguían yendo a las sinagogas, no tenían otro lugar de reunión, no tenían otra religión, era la misma. E iban a adorar al Dios de Israel a las sinagogas los sábados, pero los expulsarían. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios, y harán esto porque no conocen al Padre y a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis que ya os lo había dicho. Y esto es claro, esto se repitió después en la iglesia de Roma. ¿Por qué? Porque perseguiría a los verdaderos cristianos. ¿Por qué? Y los asesinaba.
porque los católicos no conocían al Padre ni al verdadero Jesús. ¿No? Estaba adorando la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Y a pesar de ser perseguidos, los judíos nacidos de Dios, ¿qué hicieron? Por amor, siguieron dándoles el alimento a tiempo a sus hermanos hasta que el día 14 del mes 7 del año 66 después de Cristo, vieron a Jerusalén rodeada de ejércitos y salieron de ella, porque se había cerrado la puerta para sus hermanos que habían oído el llamado de Dios y no habían querido entrar al reino de Dios. Y esto también es una profecía para nosotros, que todos debemos oír a tiempo, ¿no? Para llegar a ser judíos nacidos de Dios, para poder recibir el sello de Dios. Como dice la de Juan, que Dios le mostró en Primeros Escritos, página 32 al 34. Y al empezar el tiempo de angustia, fuimos henchidos del Espíritu Santo cuando salimos a predicar más plenamente el sábado. ¿Por qué salimos? Porque hasta ese momento, el pueblo antista, los sellados, le estarían dando el alimento a tiempo a sus hermanos. Y después, al ver esa señal, la señal que indica que comenzó el tiempo de angustia, los sellados van a salir de Jerusalén, porque Jerusalén es el tipo de la iglesia, y van a salir de Jerusalén a predicar al pueblo que está en Babilonia. Dice, y esto enfureció a las otras iglesias, ¿y a quién? A los adventistas nominales, a los que no estaban circuncidados en el corazón, pero eran adventistas del séptimo día. Sus nombres estaban en el libro de la iglesia. Pues no podían refutar la verdad sabática, y entonces todos los escogidos de Dios, comprendiendo claramente que poseíamos la verdad, porque los sellados van a predicar la verdad, salieron y sufrieron la persecución con nosotros. Y fíjense que en este contexto profético, teniendo en cuenta sus sucesivas etapas, debemos entender cómo actuó Jesús, dándonos ejemplos. Y en este mismo contexto profético debemos poner las instrucciones que Dios nos dio por medio de la Nehuay, porque los profetas están sujetos a los profetas. Porque ¿qué pasó con los discípulos? ¿Qué hicieron? ¿Qué les mandó a hacer Jesús? ¿Qué nos manda a hacernos a nosotros? Tenemos que seguir las instrucciones de nuestro Maestro, de nuestro Señor, porque eso es lo que hace un siervo fiel. Y vamos a ver algunas de las palabras de Jesús, empezando por las palabras de Jesús a los administradores de los diezmos y las ofrendas. Las palabras de Jesús a los sacerdotes del templo, los encargados de recibir y administrar los diezmos y las ofrendas del pueblo, pueden parecer duras, pero mostraban la realidad y, como debe ser predicado el mensaje que le encargó el pueblo adventista, sus palabras fueron dichas con amor y por amor a los pecadores, para que se arrepintieran sus pecados y fueran salvos. Porque nunca Dios va a enviar un mensaje a alguien al que se le cerró la puerta. Cuando alguien es amonestado es porque aún puede arrepentirse. Mateo 21, 12 y 13. Y entró Jesús en el templo y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Qué les dijo? ¿Ladrones? ¿O están robando en la casa de Dios? Y lo mismo había ocurrido en el tiempo de Jeremías, cuando Dios les amonestó del mismo modo. Jeremías 7:11, es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. Y lo veía el pueblo, sí. Y Dios también. ¿Qué había ocurrido? Como Jesús lo explicó, los labradores se habían apoderado de la viña y la usaban para provecho propio. Como Jesús lo anunció en su parábola profética, ellos lo matarían fuera de la viña. ¿Para qué? Para apoderarse definitivamente de la viña. Y en Mateo 21, 33 al 41 leemos, oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Porque, ¿cuál era el arriendo? Tenían que pagar una renta y era parte de los frutos que cosechaban. Mas los labradores, tomando a los siervos, a unos golpearon, a otros mataron
y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros. Primero envió 3 y después envió más. E hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero. Venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Preguntó Jesús, y le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia, y arrendará su viña a otros labradores, que le paguen el fruto a su tiempo. Y así ocurrió. Esta profecía se empezó a cumplir cuando, después que Jesús resucitó a Lázaro, reunidos en concilio y en defensa de su viña, porque se habían adueñado de la viña, los principales sacerdotes y fariseos decidieron matar a Jesús, como leemos en Juan 11, 47 a 53. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué reunión? La junta. Y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo, nuestra viña y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote de aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y que no toda nación perezca. Y así pensaban. Y finalmente, ¿qué hicieron? Desde aquel día acordaron matarle. Y finalmente lo hicieron. ¿Hasta cuándo los labradores seguirían usurpando la propiedad de la viña? Hasta el año 66 después de Cristo, cuando Dios se alejó de Jerusalén. Y en el día 14 del mes 7, Jerusalén fue rodeada de ejércitos. Entonces fueron separados el trigo, los que salieron de Jerusalén, los judíos circuncidados en el corazón, de la cizaña, los judíos nominales, los que se quedaron en Jerusalén. Lo cual es un tipo de lo que va a ocurrir simbólicamente en el tiempo de la siega del campo del padre familia en la última generación. Y Jesús les advirtió a ellos, porque los mandó quedarse en Jerusalén, pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de ella, váyanse. Y los que estén en los campos, no entren a ella, no vuelvan a entrar. Y se fueron y nunca más entraron a Jerusalén, porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Y lo mismo pasaría en nuestro tiempo, de manera que como se arranca la cizaña y se quema el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino, de la iglesia remanente, a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, los justos, que serán separados, resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Ese es el anuncio de que van a mostrar con la gloria de Dios y van a iluminar la tierra con la gloria de Dios. El que tiene oídos para oír, oiga. Y por eso es importante que nosotros veamos este paralelo para entender qué pasó con la iglesia cristiana, cuál es la voluntad de Dios y qué va a pasar con nosotros. Porque aquí hay un paralelo, aquí está justamente lo que pasó el 457 a.C., cuando fue dada la orden de reedificar y habitar de nuevo a Jerusalén. Y 2300 tardes y mañanas después, en 1844, llegó el antitipo, la orden para que los lugares asolados fueran reedificados. Pero antes que pudieran ser reedificados, el pueblo antista tenía que recuperar el conocimiento de la verdad. ¿Y qué pasó en el año 31? O sea, cuando Jesús resucitó, hizo una reforma en sus discípulos, les llegó a entender cuál es la puerta, cuál es el camino, cuál es el evangelio del reino de Dios, y ellos entraron al reino de Dios en Pentecostés del año 31. Y Jesús los llamó a llamar a sus hermanos, y empezaron a llamar, a darle el verdadero alimento a tiempo de las ovejas perdidas en la casa de Israel, porque ahora sí conocían el evangelio. Y todos los judíos que creían el evangelio entraban al reino de Dios y nacían de Dios y eran circuncidados en el corazón. Y ese llamado duró hasta que en el
año 66 después de Cristo. El día 14 del mes 7, los soldados de las fuerzas romanas sitiaron a Jerusalén. El día en que estaban llegando todos a la fiesta de los tabernáculos, que empezaba el día siguiente. Y ahí los discípulos vieron eso y finalizó el llamado, y dejaron de llamar, y salieron de Jerusalén. Y Dios se retiró de Jerusalén, y había llegado el fin del tiempo gracias por el pueblo judío de Jerusalén. Y pasaron 3 años y medio, 1260 días, hasta el segundo sitio, que empezó el día 14 del mes primero, el día de la Pascua del año 70. Y ahí los soldados romanos rodearon de nuevo a Jerusalén, y finalmente nadie escapó, y todos perecieron. Ahora, ¿qué pasa con nosotros? Cuando entrara el hombre a escobilla e hiciera la obra de Jesús, hiciera la reforma y nos llevara a entender justamente cuál es la verdad, cuál es el evangelio del reino de Dios, ahí el pueblo adventista empezaría a entrar al reino de Dios. Y ahí se escucharía el clamor de medianoche, y ahí todas las vírgenes serían despertadas. Y como Dios les mostró en el Juan en su primera visión, el pueblo adventista empezaría a recorrer ese camino angosto. Hasta que recibiera el sello de Dios. Hasta que fuera un judío verdadero, circuncidado en el corazón. Y en ese periodo, como los discípulos llamaron a sus hermanos, los 144.000 sellados estarían llamando a sus hermanos, haciendo la obra de Elías, a entrar al reino de Dios. ¿Hasta qué? Hasta que vieran como en el tiempo de la iglesia primitiva la señal que indicaría que llegó a su fin el tiempo gracias al pueblo adventista. Y esa señal, como Dios le mostró en Ajuay, es ver el primero de los juicios destructores de Dios, que comenzó el tiempo de angustia. Y se cerró la puerta de gracia al pueblo adventista. Y ahí termina el llamado del pueblo adventista. Y empieza el llamado al pueblo que está en Babilonia. Empieza el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel, que va a terminar, ¿cuándo? Cuando Satanás simule la segunda venida de Jesús y Dios se lo permita al final del fuerte pregón, como Jesús lo dijo. Mateo 24, del 14 al 16. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Llega el fin de la gracia. Pero que hay que predicar el evangelio del reino de Dios. ¿Quién lo va a predicar? Los sellados del pueblo adventista. Por tanto, Jesús, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, al anticristo, al falso Jesús, que va a venir acá a la tierra, el que lee a Daniel entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Llegó el fin en tiempo de gracia, para todo el mundo. ¿Y quiénes van a estar en Judea? ¿Quiénes van a estar circuncidados en el corazón? La gran multitud que habrá salido a Babilonia, además de los 144.000. Y ahí llega el tiempo de la ira y el tiempo de las plagas. Y en la sexta plaga va a ocurrir lo que ocurrió en la destrucción de Jerusalén, porque ahí van a ser destruidos los impíos, los que justamente engañaron al pueblo de Dios. Por eso tiene que conocerlo el pueblo adventista, y tiene que conocerlo todo el pueblo adventista, empezando por los dirigentes, por los varones ancianos, a tiempo, porque este es tiempo de salvación, y este es el mensaje de Dios, salvación para su pueblo. Y después del segundo sitio, que comenzó exactamente 3 años y medio después, el día 14 del mes 1 del año 70, en el día de la Pascua, los siervos que se habían apoderado de la viña fueron destruidos junto a la ciudad y al templo de Jerusalén, lo cual es un tipo de lo que va a ocurrir en tiempo de la sexta plaga. Entonces vamos a finalizar nuestro estudio viendo algunas palabras de Jesús sobre los diezmos y las ofrendas, en el tiempo en el que Él tenía que llegar a ser vencedor. Tenía que llegar a ser una oveja sin mancha que hubiera vencido. A pesar del estado de corrupción y de las amonestaciones que dirigieron los dirigentes de su pueblo, fíjense, llamando a los ladrones, que habían convertido a la casa de Dios en cueva de ladrones, Jesús no cambió ni una jota ni un tilde de lo establecido por Dios en la ley de Moisés acerca de a dónde debía el pueblo llevar sus diezmos y ofrendas. Al contrario, guardó las palabras de la ley, las reafirmó y las enseñó. Ahora veamos algunos ejemplos. Enseñó que solo Dios perdonaba sus pecados y, para obtener el perdón, el pueblo debía seguir llevando sus ofrendas al templo, a los sacerdotes, después de haber seguido lo establecido en la ley de la gracia, que está en Levítico. Ahora,
Fíjense Mateo 5, 17 al 24. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Jesús, como hombre, tenía que cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase en cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Por tanto, haciendo una aplicación de lo que está en Levítico 6, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, porque eso es lo que tenían que hacer. Porque antes de ir a Dios tenían que reconciliarse primero con su hermano, tenían que reparar el daño que habían hecho y tenían que pedirle perdón a sus hermanos. Porque eso es lo que Dios buscaba, restablecer vínculos. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Para qué? Para obtener el perdón de los pecados. ¿Qué tenían que hacer? ¿Había otro camino para obtener el perdón de los pecados? No, no. Si los pecados de los hermanos de Jesús no eran trasladados al santuario, no podían ser perdonados. Ahora, después que Jesús murió, la ley sigue siendo la misma, solo que no hay un santuario físico aquí, sino que son trasladados a la presencia de Dios, santuario celestial. ¿Y quién perdona? Siempre sigue siendo Dios, el único que perdona. ¿Y hasta cuándo tenían que llegar las ofrendas al santuario terrenal? Hasta que el Cordero de Dios, Jesús mismo, cumpliera la profecía de la ley de Moisés, lo simbolizado reemplazara a los símbolos y fuera establecido el nuevo lugar santuario de Dios, hasta que muriera el Cordero de Dios. Entonces Jesús enseñó que ese era el camino. Y esto es muy claro y nos muestra que, como Dios le mostró a Juárez, que los siervos de Roma cambiaron las palabras de la Biblia para reflejar sus doctrinas, Jesús no perdonaba pecados, porque si no hubiera cambiado la ley y hubiera habido personas que perdonaban pecados, y solo Dios perdonaba pecados. Y a Dios, como dice la palabra de Dios, por perdonar los pecados, eso implicaba que Él cargara los pecados y tenía que manifestar su justicia. Y si Jesús hubiera perdonado pecados, Él los hubiera cargado y no hubiera sido un cordero sin mancha, sino que hubiera estado cargando los pecados perdonados. ¿Y por qué Roma cambió esas palabras? Para justificar el decir que Jesús le dio autoridad de perdonar pecados. Entonces, si Jesús le dio a Roma autoridad de perdonar pecados, Él tendría que perdonar. Por eso es un invento de Roma, eso de que Jesús perdonaba pecados. Jesús no perdonaba pecados, si no hubiera cambiado los tiempos y la ley, hubiera cambiado el único camino y se hubiera sentado en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios como lo hace el Papa. Jesús no hizo eso. Y eso lo vemos claro en sus palabras. Y enseñó cuál era la debida actitud ante Dios para ser justificados. Fíjense, en Lucas 18, del 10 al 14. Dos hombres subieron a donde al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo. O sea, ¿a quién le hablaba? A sí mismo, no oraba con Dios. ¿Y qué decía? Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Se creía rico. Ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. ¿Y qué dijo Jesús? Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. ¿Qué hizo Dios? Justificó al publicano, porque estaba arrepentido. Y al otro que se creía rico, no pudo justificarlo. El fariseo no se fue justificado. Ahora, ¿cuál era el problema de los fariseos? Es que ellos mismos habían cambiado la ley de Dios por la ley de los hombres, y con sus 613 misbot, que establecía reglas que tenían que seguir, creían que si las seguían, aunque eran pesadas cargas, guardaban la ley y se creían justos y no necesitaban del perdón de Dios. Y por eso oraba así.
Dios, te doy gracias porque no soy como los otros, ladrones, injustos, adúlteros. Yo no soy ladrón, no soy injusto, no soy adúltero. Yo soy bueno. ¿Mm? Y estaba engañado y no se da cuenta de su condición. Y necesitaba ser perdonado por Dios, pero no podía, porque estaba ciego. Y era desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. En cambio, el otro era consciente de su condición. Y Dios lo perdonó. ¿Mm? Y de vuelta Jesús enseñaba de dónde obtener el perdón. De Dios, en el templo. Y enseñó qué es lo que él miraba cuando llevaban las ofrendas al templo. Porque vamos a ver que él se sentaba en el templo y observaba a la gente. Estando, Marcos 12, 41 al 44, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba el dinero en el arca. Fíjense, ¿y dónde la ponían? En la que él había dicho que habían convertido en cueva de ladrones. Y por eso les dijo que no lleven el dinero, las ofrendas y los diezmos al templo. No. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobraba, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Y por supuesto vamos a ver cómo actuar los discípulos en las diferentes etapas. Y en la cita que aparece en la lección del viernes, también hay un mensaje para los que dan las ofrendas y hay un mensaje para los que las administran, indicándoles a qué fin deben consagrarlas. Esto está en Testimonios para las Iglesias, tomo 2, página 460. El ángel registrador, dice Elena, toma nota fiel de cada ofrenda que se dedica a Dios y se entrega en la tesorería, y también de los resultados finales de los medios así ofrendados, o sea, ¿qué se hizo con esa plata? El ojo de Dios observa cada centavo que se dedica a su casa, igualmente como la actitud de regocijo o mezquina del dador. También se registra la motivación de la dádiva. Las personas abnegadas y consagradas que le devuelven a Dios lo que le pertenece del modo en el que Él lo requiere, serán recompensadas de acuerdo con sus obras. Aunque se gastaran equivocadamente los medios así consagrados, fíjense, en el tiempo que vino Jesús eso pasaba, y no cumplían los propósitos para los cuales el dador los había destinado, porque el que lleva una ofrenda, ¿para qué lo da? Para la gloria de Dios y la salvación de las almas. ¿Cree que se va a cumplir el propósito para el que Dios la destinó? Los que realizaron el sacrificio con sinceridad, con el fin único de glorificar al Señor, no perderán su recompensa. Pero por supuesto, Dios ama al dador alegre y ama a los siervos fieles. Dios no toma nota para condenar, sino está llamando para salvar. Y no importa lo que haya hecho cualquier persona, el día que se arrepiente, todos sus pecados son perdonados. Ahora, ¿cuáles son las verdaderas ofrendas para Jesús? Lo seguiremos estudiando en las próximas lecciones de Escuela Sabática, para ver claramente qué es lo que Jesús nos pide. Pero acá hay un ejemplo, como leemos en Hebreos 13:15. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza. Es el sacrificio que Dios nos pide. ¿Cuál es? Es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, como los miembros de la iglesia primitiva, que elevan la bandera un blanco puro que dice pureza y santidad a Jehová, del que dice Jehová es mi Dios, como lo dice Elías. Eso es lo que Dios quiere. Ese es el sacrificio que el mismo versículo de memoria nos pide. Eso es lo que Dios pide, que confesemos cuál es su nombre, porque todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Que Jehová te bendiga y te guarde y te guíe a toda verdad, y que tengas un hermoso y feliz sábado.